Señor les bendiga, les siga guiando, ayudando en todo. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en esta noche, que sea Él guiándonos en este estudio. Padre bueno y eterno, Señor, te damos gracias a ti por Jesucristo. Señor, en Él tenemos, Señor, la salvación. Sin Él, Señor, no tuviésemos nada. Y todo esto que hoy estamos haciendo sería en vano, Padre. Señor, en Él tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe que nos ha sido dada, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta noche. A mis hermanos, Señor, a estar atentos, a comprender, y a mí, Señor, a poder compartir tu palabra de manera clara, precisa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nuevamente seguimos con el estudio de la confesión. En esta noche vamos a hablar acerca del párrafo número 4 del capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Es bueno recordar todo lo que hemos venido hablando anteriormente para seguir una secuencia. El párrafo primero nos habló acerca de cómo se inauguró la revelación. En ese primer párrafo se concluyó de que desde el tiempo de la caída el hombre estaba incapacitado, no era capaz de alcanzar vida eterna por el cumplimiento del pacto de obras. Así que agradó al Señor dar a conocer la salvación, revelarse por medio del Evangelio. Asimismo vemos que en Génesis 3:15 el Señor se reveló y mostró qué era lo que iba a hacer con esa salvación, quién iba a hacer la salvación, quién iba a ser esa simiente. Así que Cristo mismo vino a ser el Evangelio, esa simiente por la cual, ese cordero inmolado, por el cual los pecadores iban a llegar a la salvación, iban a tener salvación. Así que en este primer párrafo se está hablando acerca de que había una disputa en todo este capítulo. Si leemos, podemos entender que había una disputa de que muchos decían de que se podía llegar a el conocimiento de Dios a través de la revelación general. Así que todo este capítulo enfatiza claramente de que es necesario la revelación especial. En el segundo párrafo se habla acerca de la necesidad de esta revelación. La necesidad de esta revelación, entendiendo desde el primer párrafo de que el hombre por la caída estaba incapacitado y era necesario de que Cristo se revelara en las Escrituras. Las Escrituras vienen a ser entonces esa revelación especial por la cual el hombre va a llegar a la salvación, va a escuchar la voz de su pastor, la voz de su Señor y va a llegar a la salvación. Así que el propósito de este párrafo número 2 no es menospreciar los elementos que se encuentran en la revelación general, la naturaleza y todas las demás cosas. Ciertamente ellos muestran la sabiduría, el ser, la santidad, la justicia de Dios, la ley, la ira, la bondad de Dios. Así que este capítulo este párrafo no intenta menospreciar esos elementos de la naturaleza, sino dejar claro que no son el medio por el cual el hombre va a llegar al conocimiento del Señor. La naturaleza, este párrafo también manifiesta de que solo a través del conocimiento de Cristo es que los hombres van a llegar a la salvación. El párrafo 3 entonces habla acerca de la soberanía de la revelación. El párrafo indica de que la soberanía
Este párrafo indica que el Señor es soberano en otorgar a quien Él quiera la luz de su palabra, la luz de su verdad. Este párrafo habla de que no a través de las obras que pueda hacer el creyente, no a través de la luz común que puede ver el hombre en la revelación general, sino que únicamente a través del decreto soberano de Dios ejercido sobre su pueblo. Dios no otorga la luz del Evangelio a los hombres porque prevea en un futuro que ellos van a llegar y van a sentir un poco el Evangelio, no. Es única y exclusivamente por el beneplácito del Señor. En este párrafo también nos muestra de que el Evangelio no necesitaba añadírsele el libre albedrío del hombre, que no es por las obras que el hombre pudiese añadir al Evangelio para poder ser salvo. Es decir, que el Evangelio es suficiente, es exclusivo, es el único medio por el cual el hombre va a escuchar la voz de su Señor y va a llegar a la salvación. Así que en el párrafo número 4 vamos a hablar ahora acerca de la suficiencia de la revelación, es decir, lo suficiente que es esta revelación. Para ello vamos a leer el párrafo número 4, que dice lo siguiente: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Así que en este párrafo nosotros podemos ver dos partes importantes. En los párrafos anteriores podemos ver de que se enfatiza las Escrituras y el Evangelio claramente y propiamente dicho. Así que en la primera parte de este párrafo podemos ver que están enfatizando el Evangelio como el medio externo por el cual Cristo se va a revelar. Cristo se va a revelar al pecador, a toda persona. Y que ese Evangelio es completamente suficiente para tal fin. En la segunda parte vemos que el Evangelio debe estar acompañado por el poder del Espíritu Santo. Sí y solo sí, si aquella alma entenebrecida ha de ser iluminada salvíficamente. Así que en este punto en el cual estamos, el párrafo número 4, hace referencia a la necesidad del Espíritu Santo al momento de la conversión. Entonces, en este segundo punto vemos que es supremamente importante la obra del Espíritu Santo. Ponemos un ejemplo. Vemos las lámparas que tenemos aquí o incluso que tenemos en nuestras casas. Y para que pueda iluminar, para que pueda alumbrar, es necesario dos elementos. Primero, la misma bombilla en sí misma y que ésta esté conectada a una corriente de energía. Ahora, con la sola electricidad nosotros pudiésemos electrocutarnos, pero la electricidad es la que va a llevar a través de la bombilla que ya pueda iluminar y se pueda ver con claridad aquel lugar oscuro. Así también el poder del Espíritu Santo es necesario, pero debe obrar en y a través del Evangelio. ¿Sí? Ahora, es necesario nosotros también tener un conocimiento sobre el Espíritu Santo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, muchos de nosotros venimos de unos contextos carismáticos, pentecostales, en donde se hace un sobreénfasis en esos
en esos elementos del Espíritu Santo que no son atribuidos a Él, sino que son otros elementos los que se le deben atribuir al Espíritu Santo. Ahora bien, es necesario nosotros saber en qué aspecto de la Trinidad se ejerce el Espíritu Santo su actuar. Ahora, el Espíritu Santo no genera convulsiones. El Espíritu Santo no genera cosquillas. El Espíritu Santo no genera no te hace perder el conocimiento. El Espíritu Santo no te hace actuar de una manera contraria a lo que dictan las Escrituras. Ahora, llamamos al Espíritu Santo como una persona. ¿Y por qué lo llamamos como una persona? Porque en innumerables pasajes y de muchas formas, la Escritura le atribuye al Espíritu Santo el nombre de Él. No de una cosa, no de esto, no de aquello, sino de el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios. Entonces, son atribuciones, características que solo están en una persona. Así que también hay otros elementos que nos ayudan a tener un entendimiento de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo se entristece, convence de pecado. El Espíritu Santo testifica, anima, consuela. ¿Sí? Entonces todos estos elementos son atribuidos al Espíritu Santo y por ello entendemos que solo lo hace una persona, la persona del Espíritu Santo. Ahora, los objetos impersonales, cualquier objeto no se comporta de esa forma. ¿Sí? Solo eso lo hace una persona que tiene estos elementos. En el Nuevo Testamento se describe claramente que el Espíritu Santo tiene unos atributos que son exclusivamente y claramente divinos. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios 2:10-11. Así que son atributos de Dios. Son atributos incomunicables, es decir, que no pueden ser comunicados, no pueden ser dados a los hombres. Así que también es importante entonces ver la obra redentora y el papel que juega el Espíritu Santo en esta obra tan importante. El Padre envía al Hijo al mundo a morir por los pecadores, pero el Espíritu Santo es quien convence de pecado a los hombres. Tanto el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo al mundo para aplicar la salvación en cada creyente. El rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es principal y fundamental para aplicar la obra de Cristo en los creyentes. Así que nosotros como creyentes debemos tener claro y debemos saber qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Porque eso nos puede llevar a una adoración errada, nos puede llevar a herejías, nos puede llevar a no tener una relación propiamente dicha con nuestro Señor. Así que es necesario saber en el Espíritu Santo, es necesario también entender en nuestra mente el papel del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Cómo el Espíritu Santo nos lleva a leer las Escrituras, a orar, pone en nosotros el querer como el hacer, según su voluntad. También es necesario que nosotros como creyentes no tengamos un concepto vago, nubloso o incluso abstracto del Espíritu Santo. Sí, es necesario. Además, también conocer que el Espíritu Santo es la persona que potencia, que da poder al pueblo de Dios para la vida cristiana. Perdón. Así que la regeneración también entra a formar parte de este tema, la segunda parte del párrafo 4, porque la regeneración es la obra de Dios en la que Él da nueva vida espiritual al que cree en Él, al que cree en Cristo.
Así que la regeneración, si nos acordamos de ese pasaje que se encuentra en Juan, cuando el Señor le habla a Nicodemo y le recuerda, el Señor utiliza esta ilustración, que es necesario nacer de nuevo. Hace la comparación de un bebé, pero Nicodemo se está yendo es por el nacimiento natural. Pero el Señor propiamente le está hablando del nacimiento espiritual. Así que Jesús lo que estaba hablando en ese pasaje, nuestro Señor, es de la importancia de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios. Juan 3:5 dice lo siguiente. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que vemos en todo esto que es necesario el obrar y el papel, el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que durante todos estos párrafos habla acerca del Evangelio, pero el Espíritu Santo actúa en y a través del Evangelio. Él es quien convence, quien hace vivo ese Evangelio al creyente, en el pecador. En esta declaración que hace nuestro Señor en Juan 3:5, Jesús se estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo llamada regeneración. También lo podemos ver en Tito 3:5. Vemos cómo el apóstol Pablo habla de esta obra del Espíritu Santo y él dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Así que algo que hace el Espíritu Santo muy importante es que pone siempre al creyente a que mire siempre a Cristo, siempre mirando a Cristo. No va a poner al creyente a mirar sus propias obras, sino que no nos salvó Él no por nuestras obras, sino que por las obras de nuestro Señor. Romanos 1, del versículo 16 al 17, dice lo siguiente, un pasaje bastante conocido por nosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hombre por la caída estaba incapacitado para tener vida eterna por el medio del cumplimiento de la ley. La ley le proporcionaba un sinnúmero de requisitos altamente demandables. Entonces entendamos como demandables como netamente necesarios, exclusivamente necesarios, los cuales por la sola diligencia al cumplimiento de ellos les hacía al hombre reprochable por la misma naturaleza pecaminosa que se encontraba en el hombre. Por eso fue necesario el Evangelio, Cristo mismo, entregándose en la cruz como aquel que sí cumplió las demandas de la ley, siendo él mismo el poder de Dios para salvar al que en él creyere. En ese Evangelio, en Cristo Jesús, la justicia de Dios fue aplicada al pecador, haciéndole justo ante Dios por medio de ese sacrificio. Es por ello que el pecador ahora vivirá por esa fe que ahora tiene en ese Salvador que le ha justificado. Esa fe viene a estar guiada completamente por el Espíritu Santo. Juan 6:44 nos dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Allí vemos el actuar del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es quien los convence, pero porque ya había sido predestinado, había sido elegido para escuchar la voz de su Señor y venir a sus pies. Así que esta obra de regeneración es hecha inicialmente por Dios. Él es quien lleva al hombre a Cristo, siendo predestinado por Dios mismo. Concluimos entonces en este párrafo y todo este capítulo lo siguiente:
lo inadecuada que es la revelación general y la necesidad de la revelación especial dada por el Señor a través de las Escrituras. Segundo, concluimos que el privilegio soberano de Dios para dar el Evangelio a quien Él quiera. Tercero, la necesidad de la intervención divina, directa y sobrenatural del Espíritu Santo como regenerador para la salvación de la persona individual. Cuarto, sostenemos firmemente que solo el Evangelio de Cristo ha salvado a los escogidos de todas las épocas. Quinto, debido a la necesidad vital del Evangelio para la salvación, nuestro compromiso como iglesia con el evangelismo y las misiones es crucial, porque a través de ello se da el esparcimiento de la gracia redentora en el cumplimiento de la gran comisión. Y entiéndase como esparcimiento de la gracia, no que solo en ese momento es que la gracia es dada a los pecadores, sino que en ese momento entendamos que estamos llevando las buenas nuevas de salvación para toda vida. Por último, por la acción soberana de Dios estamos seguros de que no vamos a ver la misma aceptación del Evangelio en todos los lugares en donde tratemos de llevarlo, sino que es el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, dando vida y regenerando a los que Él ha escogido. En eso concluimos, mis hermanos. Vamos a orar y pasamos al tiempo de las preguntas, si hay preguntas. Padre, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ver al Espíritu Santo, Señor, en la obra que has hecho, Padre. Que no le menospreciemos, Señor, sino que estemos entendidos, Señor, de su papel tan importante, Señor, en nuestra vida. Señor, Él nos lleva a leer las Escrituras. Él nos lleva a orar, Señor. Nos lleva a vivir una vida santa, piadosa delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza pueda ser de gran ayuda para nuestras vidas. Seas tú ayudándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.